Esto es Vicio al Ocio, un podcast donde el arte se inmiscuye en la vida real. Hoy, mi naturaleza se desequilibró. Escuchas a Laura Galindo y a Melissa Torres. Hoy vamos a hablar de uno de los libros más famosos que hay en este mundo, que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo recuerdo que lo leí cuando estaba como en 10º o 11, porque una profesora llevó de estos libros al viento y nos sentó a todos a leer. Yo siento que ella era un poco mediocre en tanto que no hacía clase. No, esa era la estructura de esa época. ¿Sí? El modus operandi de los profesores para implementar ese programa era literalmente que les daban todos los meses un libro al viento y tenían que hacer promoción de lectura. Pero como los profes no sabían cómo hacer promoción de lectura, hacían lectura así, como ¿En cada la uno clase? con su libro. Sí, y no nos explicaba nada, era como, tenga su libro, Sí, lea. tenga su libro, lea. Una hora todo en silencio. Hay gente que se dormía, Sí. bueno, así. Pero yo lo disfruté mucho, o sea, lo disfruté tanto que recuerdo hasta el color de la portada. Yo y hubiera todo. querido, a mí me tocó leer uno que se llamaba, una colección de cuentos latinoamericano, y estaba uno que se llamaba Bienvenido Bob. Me acuerdo mucho porque fue aburridísimo, ese hijo de puerca. Pero bueno. Bueno, es que en la época del colegio, yo me leí El Mundo de Sofía por un profesor y lo agradezco, ese libro me gustó. Para esa época, ya de grande no sería tan chévere. Pero sí unos como La culpa es de la vaca, El caballero y la armadura de hierro, creo que es que se llama. Sí. Ese lo vine a leer grande, la verdad. Malo. Regular. El monje que vendió su Ferrari. Ah, sí. No. Pero es que la profesora que me lo puso era muy buena lectora. O sea, yo la tengo a ella ahí grabada en la cabeza. Por ejemplo, ella nos contó de el mito de Eco. Ujú. Y me acuerdo tan bien que me sé toda la historia de sus palabras. O sea, ya después lo leí en las Metamorfosis de Ovidio, pero yo sé que sin haberlo leído recordaría el inicio y el fin solo por cómo ella lo contó. Y hay que anotar que eso fue hace como 8 años, casi 10 años. Ush. Entonces, la vieja me impactó mucho, era muy buena. Me acuerdo también así con su cara soñadora. Eso sí, era como bien, persona de bien. Decía, ay, yo no espero el momento de pensionarme. Y cuando me pensione voy a estar en Barranquilla, en una hamaca, leyendo 100 años de soledad. Y ella decía que se leía 100 años de soledad 2 veces al año. O sea, qué disciplina para leerse un solo libro. No, yo también tengo mi libro que me leo todos los años. La cosa es ¿Sí? que sí. ¿Cuál es mi mejor es? amigo. El de Fernando Molano, mi crush. El de Vista desde una acera. Es el libro que me acompaña. O sea, si me dicen salvo un libro, sería ese. Wow. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es bueno, pero no a su nivel. Para mí. Creo que el que yo más me he leído son la antología de poemas de Hattin. Ok. Pero el novela, yo creo que Paula... No, mentiras, Orgullo y Prejuicio me la he leído como unas 7 veces. Pero una por año no. Bueno, en fin. Recuerdo a esta mujer, a esta profesora de literatura que fue brutal. Y fue muy buena decisión habernos puesto a leer Jekyll y Hyde. Porque es un libro que lo apasiona a uno. Como es este estilo detectivesco, ¿cómo se llama? Novela. Sí, hay opiniones que dicen como no deberían nombrarlo así, pero sí. Sí fue ¿Novela uno de los policial? pioneros. ¿Se Noir. llama? Novela negra. Ah, ok. Entonces lo mantiene a uno como, ¿qué va a pasar? Y es el misterio y los códigos secretos y esta aura de cosa, sí, oscura, tiene todo sentido. Lo mete a uno en esta disposición de misterio. Yo la clasifico como un todo a 1000. ¿Por qué? Porque lo encuentro de todo, ¿no? La miscelánea, por aquí al lado, cosas de la cocina. Ujú. Bueno, creo que una gran parte sí es policial, pero sobre todo para mí es una novela psicológica. Y es que siempre se está explorando como la visión de los demás de un hombre que es malo. O sea, es que siempre está con este concepto de es malo, se ve perverso. Hay algo ahí que no solo es, digamos, un asesino, no solo es un ladrón, supongamos. Es qué hay detrás, por qué me siento mal, por qué sin saber quién es este man me produce a mí cosas feas. Okay. Y además, pues el último capítulo que básicamente es la confesión subjetiva de Jekyll diciendo todo, narrando por qué hizo lo que hizo y eso, es la mitad del libro. O sea, la mitad es, llamémoslo policial, o sea, toda esta búsqueda y toda esta intriga, y la otra mitad técnicamente es la confesión de un asesino. Entonces, siento yo que sí se puede nombrar más bien psicológica por eso. Y sí, también la nombran los críticos literarios
como una de las pioneras de lo policial, pero también de lo psicológico. Tú que lo tienes mucho más fresco, ¿puedes contarnos de qué trata? Se trata de un doctor muy respetado que se llama Henry Jekyll, que, empieza su vida normal, tiene sus amigos, pero un día Mr. Utterson, que es un amigo, se da cuenta de que el tipo ya se encierra mucho y todo esto, y que además hay otro hombre que se llama Lazen Hyde, que él no lo conoce, pero aparece en el testamento de Henry Jekyll. Y ahí es que empieza todo, por un chisme, y es que un amigo de él, de Utterson, están caminando, y el tipo le dice, no, imagínese que presenció un acto horrible, y fue que un man atropelló a una niña, y se armó el mierdero en una esquina, y yo estuve ahí, pero pues nada. Entonces el man dice, ¿usted sabe cómo se llama ese tipo? Hyde, le dicen Hyde. Y claro, este man que es abogado de Henry Jekyll llega a su casa rápido y ve que ese nombre está en el testamento. Y ahí empieza todo, como por un chisme que le contó un amigo. Y es la historia básicamente de que Utterson empieza a investigar quién es este man y qué significa para Jekyll, y se da cuenta que es un tipo súper reprochable porque hizo esto, también tiene un poco de cosas raras, y sobre todo pues que inspira escalofríos. Básicamente en toda la novela todo el tiempo están recalcando, es un tipo raro, es un tipo que se le ve la maldad en la cara, es un man y nadie lo conoce, y además vive ahí mismo donde Henry Jekyll, qué relación tiene. También esta relación también causa mucha curiosidad y cosa de, ¿será que lo está extorsionando? Entonces todo este dilema alrededor de un tipo que nadie conoce, pero que está emparentado de alguna forma con alguien muy ilustre. Entonces digamos que la novela trata de mostrarnos eso. Ok, hay una alta sociedad, porque además esta gente es abogado, que el doctor, entonces se mueven en un círculo muy privilegiado, mientras que este Hyde se ve que no tiene tanta plata, y hay como otro tipo de gente que no es de la misma situación económica, digamos. Entonces también trata de plantear un poco esa diferencia. Decía que Hyde no era que fuera deforme, ¿verdad? Sí. Sino que su alma era tan mala que parecía que era deforme, no sé cómo explicarlo. Sí, hay una descripción que es muy enfática en eso, que dice como, es un hombre bajo, pero no tiene nada reprochable, o sea, no tiene nada que uno pueda decir que no está bien en su físico, pero produce, es que siempre es esta cosa de produce algo. Apela a lo intangible que uno puede percibir de alguien. Bueno, también la otra cosa es que el tipo siempre anda con ropas anchas, y esto estaba mal visto en la época, porque la gente que tiene dinero se manda a hacer su propia ropita a la medida, mientras que este man andaba con ropa que le quedaba tremendamente ancha. No había gente aesthetic que tenía ropa oversize. Obvio, ¿no? Entonces era como, además este man anda con ropa toda ancha, o sea, ¿qué? Sí, es como cuando uno tiene unos ciertos estereotipos actuales sobre cierta gente, cómo se viste, como el ñerito, sí. Lo mismo, como era el ñerito de la época. Y eso raya mucho con la realidad, que es que normalmente los asesinos son muy atrayentes, que son muy sociables, es gente que ha tenido mucha gente detrás, vemos líderes sociales, líderes de pueblo, candidatos, el payaso Pogo, que todo el mundo lo conocía porque era un buen hombre, y en realidad eran personas asquerosas en su intimidad. Entonces uno va creciendo y se va dando cuenta que no nos podemos confiar en nuestro sexto sentido. Cuando hay alguien que es malo, no podemos percibirlo a simple vista. Y creo que este tipo de libros sí alimentan el mito de tú sabes en el fondo quién es bueno y quién es malo. En la realidad no, o si no, muchas personas inocentes no hubieran caído. Aunque creo que la reflexión final va un poco más bien por el otro lado. O sea, obviamente se hace la distinción entre Jekyll y Hyde, como Jekyll el hombre pro irreprochable y Hyde el hombre horrible que es capaz de cometer todo tipo de atrocidades, cosa que tampoco lo dicen. O sea, siempre lo único que sabemos son dos cosas: que atropelló a la niña, que le pegó, tres, que le pegó a una persona, a una mujer en la calle, la bofeteó, y que mató a un hombre, que esto es como el crimen más crimen de toda la narración. Pero siempre hacen mención a depravaciones morales y no sabemos qué tipo son. O sea, el autor siempre se cuida de decir qué diablos es lo que hace Hyde. Y eso es muy inteligente, porque te hace pensar lo que para ti es depravado. Sí. O sea, yo como lector digo, uy, es depravado porque hizo esto, pero para la vecina puede ser otra cosa. O sea, abre el espectro a cualquier depravación moral que se nos diga. Sí, exacto. Claro,
Puede ser cualquier depravación y pues en el libro se daría a entender que tienen que ver con las mujeres, que tiene algo que ver como, sí, con la sexualidad, porque ninguno de estos hombres, personajes del libro, tienen esposa, no hay novia, nunca, nada. O sea, las mujeres tenemos una participación súper reducida, no lo voy a criticar, solo son hechos, son datos y hay que darlos. Bueno, a pesar de esta distinción, pues obviamente se está mostrando un ser que solo es maldad, que es Hyde. Hyde es, spoiler, es la maldad de Jekyll. Sí, literalmente es como si se hubiera salido una parte de lo que es Jekyll, porque bueno, también insisten en que él no es bueno. O sea, él es dos cosas, bueno y malo. Todos somos buenos y todos somos malos. Pero él logró separar su parte mala y de alguna forma como disociarse de su parte buena. Entonces queda convertido en Hyde, que no siente vergüenza, que no siente culpa, que siente que puede hacer muchas cosas de manera libre sin que haya como una conciencia martillándole todo el tiempo de eso no está bien, no debería ser así. Y él se siente al principio muy libre, pero luego ya empieza a sentir que está perdiendo como las riendas, que ese es su dilema principal, que ya se empieza a convertir en Hyde sin quererlo, ya es como, ay no, ¿qué estoy haciendo? Obviamente mató a un hombre también, eso pues creo que el asesinato es... ¿Y sabes por qué lo mató? Cólera, simplemente le dio mucho enojo, es que Hyde siempre tenía rabia, eso sí es algo que lo dice, que él siempre estaba muy colérico, pero se sabía controlar en ciertos contextos donde tocaba. Me acuerda mucho a este meme de los Vengadores cuando le preguntan a Bruce. Ese es mi secreto, sí, siempre estoy enojado. Sí. ¿Será que es alguna referencia directa o algo así? Pues dicen que Hulk sí ha sacado inspiración de Hyde. Porque se parece mucho, ¿no? El tipo que se convierte en uno, se convierte en el otro. Pero que no deja de ser ninguno. Ajá. En la última de los Vengadores, Bruce ya acepta a Hulk, porque Hulk quiere salir, o sea, pero él al mismo tiempo dice como, no puedo dejarlo salir porque es lo que sale cuando estoy enojado, y hacen como una especie de amistad, no sé, como de simbiosis, y ya pueden convivir, pero él convive ahora siendo Hulk, pero puede controlarse, o sea, de alguna manera logró estar con rabia, pero no, como un equilibrio, cosa que no pasa en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque, pues, debo decir que la maldad ganó. Igual, ¿ellos compartían conciencia? Hay un residuo de Jekyll que es consciente. O sea, es como si saliera la parte mala, entonces, bueno, se convierte en Hyde. El Jekyll bueno deja de existir por ese momento, pero hay una conciencia que no es ni buena ni mala, que está como alerta, como que hace que cuando ya vuelva a ser Jekyll sea consciente de todo lo que hizo. O sea, él se acuerda. Claro, se acuerda, pero no puede hacer nada. Por ende, no es el Jekyll bueno. O sea, no sé, porque si fuera el bueno, siempre estaría en discordia y no podría hacer nada Hyde. Sí habría como más tensión y el libro no lo muestra. O sea, sí muestra que más bien... Y al principio lo disfrutaba. Él es consciente de que lo disfrutaba y eso hubiera sido imposible si el Jekyll bueno hubiera estado ahí. Totalmente consciente. Ok. Entonces hay como, sí, es la teoría, de acuerdo a mi lectura y a algún par que hice, es que en realidad no hay tres personalidades, no hay dos, sino tres personalidades. O sea, en este caso son varias cosas que compiten al mismo tiempo, que tienen una vida, un discurso diferente, memorias diferentes, sin embargo, Jekyll y Hyde sí comparten una sola línea. Exacto. Aunque, bueno, eso está en discusión, pues no sé si todavía, cómo estarán los estudios psicológicos actuales, pero no sé si recuerdas el caso de Billy Milligan. No, ni idea. Fue un asesino. Yo diría que, a ver, dime aquí un paréntesis, ¿qué tiene que tener un asesino para ser un asesino serial? Tiene que tener, creo que más de 3 muertos, no al mismo tiempo, o sea, no pueden ser... Ok. Están los asesinos seriales y los asesinos en masa. Entonces, por ejemplo, lo último que pasó en Estados Unidos, del pelado que mató a 18 niños, si no estoy mal, sí. Él sería un asesino en masa. Sin embargo, si él hubiera matado sistemáticamente esos 18 niños en un periodo de tiempo distinto, sería un asesino serial. Ok. En ese caso, Billy Milligan no es ninguno de los dos. Bueno, el tipo es un violador serial, violó a 3 mujeres, pero la cosa es que cuando lo agarraron, el man literalmente dijo que él no sabía quién era Billy, que se llamaba Tommy. Y pues obviamente lo tomaron como nos está tomando el pelo, este man qué, pero se dieron cuenta que en realidad el tipo decía tener varias personalidades y sí parecía, pero lo problemático es que fue el primer caso en el que se abogó que tenía una enfermedad mental y lo declararon culpable, pero no lo mandaron a la cárcel, sino al psiquiátrico por 2 años.
porque dijeron que 2 personalidades de las 24 que tenía fueron las que cometieron los crímenes. Entonces que una era lesbiana, literalmente, o sea, tenía una personalidad lesbiana, y otra un hombre random, no sé. Pero el hecho es que no se lo culpó a él. O sea, sí, pero al mismo tiempo no. Porque dijeron como no fue él no era consciente, eran las otras personalidades. Hay mucho dilema, hay un documental en Netflix que no me he visto aún sobre eso, en el que dicen que todo fue también un poco presión de los psiquiatras de la época que querían demostrar que eso sí era verdad, que era un trastorno real, que no era así neurosis, que era lo que se le llamaba en la época. Antes todo era neurosis. Todo era neurosis. Entonces sí, que no era neurosis y que realmente era un trastorno real. Pero yo no sé si puedan haber tantas personalidades en una sola persona. Este trastorno yo lo conocí por el caso de Civil. Por la película de Civil, creo que tiene 2 versiones. Es bastante conocida. Pero es a partir del caso de Shirley Ardell Mason. No sé cómo se pronunciará, perdón. Es una pelada que tuvo 16 personalidades. Tenía muchas personalidades dentro de sí. Yo no sé por qué está refutado. O sea, hay gente que dice que es mentira. O sea, unos dicen que ella realmente fue que se enamoró de su psiquiatra y con tal de mantener su atención, se inventó todo eso para que la vieja escribiera un libro y se quedaran juntas mucho tiempo. Otra versión dice que era la psiquiatra la que manipuló a Shirley para hacerle creer que estaba enferma para ella hacer el libro y publicitarse y tener mucha fama porque iba a ser el primer caso documentado en la historia de que ese trastorno existía. O sea, imagínate, eso es un logro increíble para una psiquiatra. Y pues fue tanto así que sí sacó el libro y hay película, entonces como que wow. Pero bueno, independientemente de eso, de si es verdad o no, sí existe ese trastorno. O sea, no sabemos si ya lo tenía, pero es algo que... El trastorno de personalidad disociativo. Sí existe. Y eso lo hace pensar a uno en cuán culpable es la persona que está bajo este trastorno y comete delitos como la historia que tú cuentas. Claro, ¿y qué tan posible es que se recupere de eso? O bueno... Sí, porque nada nos asegura, digamos, a la sociedad civil que esta persona, bueno, lo cometió una de sus personalidades y que luego ya no volverá a pasar. O sea, ¿qué nos asegura eso? Digamos que en el caso de Billy Milligan lo trataron y dice en la historia que fusionaron sus personalidades. Yo no sé cuál fue el método. Y si eso tiene veracidad o no, el hecho es que a los 2 años ya el señor fue afuera y vivió como 50 y puchito de años afuera. Y no se registraron más violaciones ni nada. Que se sepa, no. Entonces, no se sabe si estaba mintiendo o si realmente la psiquiatría logró... Pero pues se critica mucho porque también el método por ahí que muestran más o menos es que la psiquiatra hablaba con 2 personalidades y las amistaba y ya. Y así pues, se unían. Algo que hablaba el libro de Civil era que lo que hacían era ir una por una a las personalidades haciendo que perdonara lo que vivió esa personalidad. Entonces, haz de cuenta que tenía una que tenía 5 años y ella dijo, no, mi papá hizo esto y esto conmigo ahora. Entonces ya va y trata, no sé si todos hemos ido a psicología o nosotros que hemos ido a terapia hemos tenido este proceso en que vamos a la infancia y ya de adultos tratamos de resolver lo que vivió ese niño que no pudo hacer nada. Sí. O sea, no sé, Melissa de 4 años que se le cayó el cono y empezó a llorar. Y ese adulto decirle, ya tenemos lo suficiente para comprar otro cono. No sé, hipotético, ¿no? Creo que eso fue lo que ayudó a Civil a salir. Pero en 2 años es muy poco tiempo. Eso creo yo y fue muy controversial. O sea, este caso fue como uno de los más sonados porque así como tú dices, la mitad de la gente decía, es real, y la otra mitad decía, es mentira, mátenlo. Denle pena de muerte, no sé. Y es que siendo sinceros, la psicología está muy joven. Y todavía. Sus inicios cuestionables, ¿no? Sí, también. Todavía todo lo que de la polémica con los medicamentos, que de eso ya hablamos en un capítulo, es inexperta. O sea, yo creo que le falta todavía cuajar muchas cosas. Solo que los errores cuestan caro en este sentido. Cuestan vidas, sí. Y en el sentido jurídico, porque después de eso, pues imagínate, subieron los casos de gente que se declaraba incapacitada mental o con un trastorno. Digo incapacitado mental porque en esa época era así, como está incapacitado. Entonces, pues para librarse de la cárcel, ¿no? Cualquiera era loco, cualquiera era... Y pues fue demasiado, o sea, fue muy exponencial esa subida para decir, claro, es que esta gente estaba... sí había, pero no había cómo denominarlo. No, demasiado sospechoso. Pero bueno, algo que tiene en común la ley con la opinión pública y es que la persona es culpable
en cuanto tenga conciencia de lo que hizo. O sea, por ejemplo, si un bebé o un niño chiquito de 5 años mata a su mamá... Maggie a Dr. Burns, al señor Burns. El capítulo de Maggie en el que mata al señor Burns, bueno, no lo mata, le dispara. Ah, ok. Y es como que todo el capítulo están buscando al asesino y al final es como Maggie, pues bueno, no la van a encarcelar, es un bebé. Pero sí es algo así, si un niño mata a una persona, pues nadie va a decir nada porque no fue su intención. Y eso es, volviendo al tema, lo que sí sucede con Jekyll y Hyde. O sea, Hyde tiene la conciencia de Jekyll, en cierta medida, pero tiene su conciencia y por ende hay maldad. Sí. Quiero defender a Jekyll de alguna manera, pero porque uno tiende, como en este libro está tan disociado, creo que uno sí tiende a decir, es que Jekyll es el bueno y Hyde es el malo. Ajá, sí. Pero de por sí esa maldad vivía en Jekyll. Es que hay que decirlo, que hay que decirlo aquí y ahora. Esa maldad era propia. Uh-huh. Por eso siento que a veces uno hace unos actos maldadosos o cosas de las que uno se arrepiente. Bueno, no sé, aquí viene algo de que llamaban ira, intenso dolor, que era cuando tú cometías un asesinato o un acto y sí, te justificabas, o bueno, sí, la sí, ley sí. te protegía de alguna forma diciendo que tú que estabas en un estado de ira, intenso dolor y que eso no te deja razonar. Ajá, y esa era la excusa con la que perdonaban a los manes que mataban Sobre a sus todo, esposas sí. por haberles sido infieles. Y que ni siquiera a veces tenía que comprobar la infidelidad, ¿no? Es como te creo. Ok. Sí, y siempre lo alegaban mucho. Yo no sé en qué momento esa ley dejó ya de ser vigente, pero sí dejó de ser vigente. Gracias, señor. Pero bueno, en cierto modo, si nosotros decimos, no, pero es que uno está en un estado como alterado de conciencia, pues igual fuiste tú. O sea, Sí. hay una parte de ti que es consciente de los actos. Es que hay unos casos muy locos. Yo la vez pasada estaba leyendo de una mujer brasilera que se llama Ana Carolina Moraes da Silva. Y es un caso brutal porque la nena está dando una disputa legal porque en ese momento está en la cárcel. Resulta que la vieja acostó a dormir a su niña de 2 años y empezó a sentir muchas ganas de ir al baño. Y cuando se sentó en el inodoro, resulta que estaba dando a luz. Y ella no sabía. Y esto sí puede ser verdad. O sea, de hecho había un programa en Discovery Channel, creo. Estaba embarazada y no lo Sí, sabía. O algo así. No sabía que estaba embarazada. ¿Por qué pasa? ¿No te ha dado ese miedo? De que Embarazo sí. psicológico es mi miedo constante. Cada vez que conozco a alguien nuevo le digo, oye, ¿sabes del embarazo psicológico? Pero bueno, en el caso de ellas no es psicológico, o sea, de verdad están embarazadas. Sí. Y les llega el periodo, no les crece la panza, no les da náuseas. Pero no, miedo. igual tuviste relaciones sexuales, ¿no? Sí, obvio, sí. Bueno, hay chicas que sí les deja de llegar el periodo por un tiempo, pero pues puede ser después de que se pusieron algún método anticonceptivo hormonal o la té de cobre, entonces dicen, claro, van al médico y les dice, sí, es por el cosito de esto. O son chicas que tienen el periodo irregular y por eso lo asumen como algo normal y resulta que estaban embarazadas. Entonces, esta nena parece que le pasó eso, no sabemos los detalles, pero ella no sabía que estaba embarazada y no hay registros médicos de que haya ido, se haya hecho una prueba de sangre, Claro, o sea, de verdad es que si no uno sabía. no sospecha, no hay necesidad. Ajá. Resulta que la nena va al baño, bueno, tiene al bebé, la bebé nace viva y lo que ella hace es meterla en una balsa de plástico y la bota desde el 6º piso a ese conducto que bota la basura en los edificios. Sí. No quiero ser redundante, pero la mete viva en la bolsa, ¿sí? O sea, la bebé puede que murió por asfixia, ¿sí? O en el transcurso del conducto. Pero pues, la asesinó, ¿sí? Y ella ahorita está en esa disputa legal porque dice, yo no era consciente de lo que hice, yo entré en shock. O sea, yo he sido buena madre, tengo un buen historial, no sé qué pasó, lo hice en un momento muy rápido, fueron segundos que me destruyeron la vida. Hay agravantes porque la nena dice que le pusieron una moñita, o sea, ella se quita una bambita y se la pone de recuerdo de madre a hija. Uf. Y eso ya da una intencionalidad, ¿sí? Sin embargo, uno, ¿qué le puede decir a una persona en estado de shock? O sea, puedes hacer esto, pero esto no. O sea, esto te lo permite el shock, pero esto no. Sí. Una persona en esos estados no actúa de una forma coherente, ¿sí? Y sí, no ¿en qué momento? generar... ¿Dónde está la línea de la conciencia y de la no conciencia de los actos? Entonces, todo este chismecito es para volver al tema de que la conciencia lleva en sí misma la intencionalidad del bien y el mal, y la inconsciencia no sabemos qué es. O sea, ahí ya hay un enorme gris. Porque no te ha pasado que alguien cuenta el chisme de no, y resulta que yo ayer me soñé con que le fui infiel a mi novia. Y todas, claro, es que usted quiere serle infiel y en el sueño lo cumple. Sí. Entonces uno dice, ¿en el shock la gente cumple sus verdaderos deseos? ¿O qué pasa? O sea, ¿por qué tu cerebro toma ciertas decisiones? No las saca de la nada.
debe haber una razón ahí. La gente religiosa dirá que son demonios. No queremos burlarnos de la religión, pero bueno. Pero sí, ¿no? Los freudianos dirán que es el inconsciente y el deseo que hay dentro de ellos. Pero yo no tengo ninguna teoría al respecto. Yo no sabría qué decir, qué es lo que actúa ahí. No. Ni fantasías, yo no sabría qué especular, la verdad. Soy súper fajardo en este tema. Pues al respecto, si hay algo que dice Jekyll en su confesión, es que él dice que el hombre no es uno, sino dos, y que es por naturaleza múltiple. Y dice que por doble que fuera, antes de la transformación, no he sido nunca lo que se dice un hipócrita. Los dos lados de mi carácter estaban igualmente afirmados. Cuando me abandonaba sin freno a mis placeres vergonzosos, era exactamente el mismo que cuando, a la luz del día, trabajaba por el progreso de la ciencia y el bien del prójimo. Entonces, él mismo dice, o sea, soy dos, pero nunca dejo de ser ninguno de los dos. Uh-huh. Entonces, esa naturaleza dual o múltiple de las personas también podría verse así en esos casos, ¿sí? Uno nunca deja de ser uno, o sea, hay un, no sé, un inconsciente, una activación primitiva para ciertos casos, pero es uno. Y no sé si en el caso de las personalidades puede afirmarse esto, porque de verdad es este trastorno de la personalidad lo que hace es quebrarte por dentro, o sea, tú te quiebras, o sea, te transformas. Yo me transformo. Sí. Y entonces, esa es la diferencia con la esquizofrenia. La esquizofrenia es como si fragmentara por fuera y el trastorno de personalidad disociativo te fragmenta por dentro. Entonces, hay una cierta inconsciencia de lo que está haciendo de alguna forma tu otra personalidad. Y hay muchas historias al respecto. Por ejemplo, cuentan que Agatha Christie, la escritora, cuando su marido le fue infiel y la abandona, ella se desaparece 20 días. Y cuando la encontraron dice que ella no recuerda nada. Hay gente que no le cree, es que esto es un gran gris, pero ella dice, yo no me acuerdo de nada. Y hay una historia de un tipo que cuando tiene 60 años aparece desnudo en Burger King. Desnudo, o sea, es que eso es lo chistoso. Lo encuentran así como Dios lo trajo al mundo. Y los empleados dicen, bueno, ¿y tú quién eres? Y él, no, yo me llamo, no sé. Ah, no sabe, de hecho. Sí, no sé, se llama, no sé. Y dicen, bueno, pues vamos a ayudarte a buscar porque quizás tuviste algún golpe, tienes amnesia. Y decían, pero ¿no te acuerdas de algo? Y él se puso un nombre, no sé, póngale Kevin Pérez. Porque él decía, es que creo que las letras de mi nombre deben tener algo en común con mi nombre verdadero. Y eso era lo único que él se acordaba. Entonces resulta que le tomaron las huellas a Kevin Pérez y no lo encontraban por ningún lado. O sea, esas huellas no correspondían a ningún récord policíaco. Entonces dijeron, bueno, al menos no es criminal, pero no sabemos quién es. Lo entrevistaron en este programa del Dr. Phil, que era bien famoso. Hasta aquí lo vieron en Colombia traducido, paupérrimo. Hicieron también una versión por ahí en RCN o Caracol, yo me acuerdo cuando era chiquita. Ese es un programa que tiene mucha exposición en Estados Unidos, o sea, casi todo el mundo lo ve. Hagan de cuenta aquí como las noticias. Y no lo reconocieron. Y el man decía, por favor, si tengo algún familiar, encuéntrenme, ayúdenme. Y eso también dio la tranquilidad de que el man no era un criminal, porque si hubiera sido un criminal, un espía o algo así, no se hubiera expuesto. O sea, si era alguien que se estaba haciendo el pendejo para esconderse de la ley, claro, pues no haría eso, ¿sí? Pero no le encontraron nada. El hecho es que después de 10 años, pues la tecnología va avanzando y pues a veces los laboratorios hacen cosas para publicitarse. O sea, los laboratorios necesitan clientes. Sí, claro. Ellos dijeron como, bueno, vamos a hacerte una prueba de ADN. Y con esa prueba de ADN sí lo encontraron. Encontraron quién era. Oh my God. Entonces, Kevin Pérez se llamaba, no sé, Carlos Poncho. Entonces, sí, las dos iniciales como que sí pegaban con su nombre real. Y pues resultó que era un man que desde los 20 años vivía solo en una granja. Nadie lo conocía porque era una persona muy ermitaña. El hecho es que al man se le olvidó toda su vida. Toda su vida se le olvidó. ¿A causa de? No se sabe. Uf. No se sabe si hay un golpe, pero cuando le hicieron exámenes en la cabeza no tenía ningún trauma. Y se llama amnesia disociativa. Y bueno, en realidad esto lo escuché en otro podcast que se llama Misterios Inexplicables. El capítulo se llama Amnesia, por si lo quieren escuchar, porque es bomba, es muy bueno y le desbloquea a uno miedos. Porque hablan de que existe la amnesia repentina, que es cuando pum, te golpeas y pierdes la memoria, que es lo que más es conocido, pero que existe esta amnesia que da sin ninguna razón. Y díganme ustedes si no les da miedo. O sea, saber que no tiene que pasar nada. Solamente tu cerebro dice ¡pum! Y se apaga. No. Uf, no. Y la pregunta es, si haces algún acto violento en ese estado,
fuiste? ¿O cómo te justificas? Si además es un misterio científico, pues sí, yo diría que pertenece a ese tipo de cosas que no pueden diagnosticar bien y entonces lo vamos a dejar ahí como con un nombre, pero sin razón, causa. Ajá, que probablemente nuestros nietos o tataranietos encuentran la explicación, pero que nosotros como generación no vamos a encontrar la respuesta. Y eso me parece increíble, o sea, el cerebro humano es una cosa brutal. Todavía falta mucho por investigar. Y esto me recuerda mucho a un cuento de Benedetti que amo con todo mi corazón, que se llama El otro yo. Es de un tipo que es súper vulgar, que dice que se le hacen arruguitas en el pantalón, en las rodillas, que eruta en público, un man normal, el Fifas, es el Fifas. Y resulta que el Fifas tiene su otro yo. Ese otro yo le encanta escuchar música clásica, llora con los atardeceres, le gusta la poesía. ¿Pero qué quieres decir con otro yo? ¿Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde? O sea, ¿son dos personas distintas que se ven diferente? ¿O es el mismo cuerpo y se ve igual? Pues, espérate, te sigo contando porque de eso se trata el cuento. Listo. Pero al principio se llama el otro yo. Listo. Este tipo vulgar se llama Armando. Y Armando se avergonzaba de su otro yo. O sea, él decía que él no podía disfrutar de su vida vulgar porque siempre estaba su otro yo ahí y era incómodo, ¿sí? Es como cuando pasan películas y hay una escena de sexo y está tu mamá, algo así. Él sentía que todo el tiempo estaba su otro yo poniéndolo sensible, como cuando uno quiere llorar en momentos que no debería llorar y uno dice, ay, ¿por qué soy así? O esto no debería afectarme tanto, o cuando, no sé, uno no está socializando con los amigos como quisiera. Todas esas cosas él se las achacaba a su otro yo. De hecho, si un día llega súper cansado de trabajar, encuentra a su otro yo llorando. Y él le dice, ¿qué pasa? Y el man como que, ay, no sé, le contesta algo. Y él se emputa porque está harto de ese otro yo sensible y se va a dormir. Y cuando se despierta se da cuenta que su otro yo se había suicidado. Y él dice que al principio dijo como, uy, pues ahora qué hago porque siempre había estado con su otro yo. Pero después dijo, no, pues qué buena idea y qué chévere, o sea, ya soy libre de ser yo, el verdadero yo. Puedo ser quien siempre he soñado ser, tengo la libertad. Y sale caminando por las calles y se encuentra con sus amigos y resulta que sus amigos no lo ven. Y después empieza a dar cuenta que nadie lo ve. Entonces dice, carajo, yo no existo. Pero él no podía llorar ni podía lamentarse por lo que le estaba pasando porque la persona que sentía se había suicidado. No. Ese es el otro yo de Mario Benetti. Tremendo cuento. No, y le abre a uno un montón de cosas en la cabeza. Bueno, hay que hacer este disclaimer. No sabemos de leyes ni de psicología, que es lo que hemos estado hablando todo este podcast. Básicamente nada. O sea, acaso un poquito de lo que leímos. Sí. Pero yo abrigo un poco de Jung porque siento que en el libro de Jekyll y Hyde se pone mucho de manifiesto la estructura de la mente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algo que le mostramos al mundo, que es la persona, lo que Jung llamaba la persona, que tiende a ser la máscara. Entonces es lo que los demás ven y es el rol que uno se pone a sí mismo y que toca ponerse ante la sociedad. No es que seas un hipócrita, como lo dice Jekyll, es que eso hace parte de ti también, el rol que ejerces. Pero también hay algo que se llama la sombra, y la sombra es eso inconsciente que está reprimido. No es necesariamente malo, como lo trata de pintar obviamente la imagen de Hyde, de lo perverso, de lo oscuro. Son cosas que simplemente no puedes tener presentes porque, uno, sería insoportable vivir, y dos, pues el cerebro de alguna manera dice, esto no es necesario, guardémoslo, y está ahí abajo. Entonces, de alguna forma, siento que en esa sombra se puede ir yendo. Por ejemplo, eso de la sensibilidad, partes de uno que uno no le gustan, pero no necesariamente son malas, y que uno siempre aborrece porque no son adecuadas en ciertos contextos, con ciertas personas, y es ahí cuando uno tiene que hacer un proceso que Jung llama individuación, así muy por encima, y lo que entendí es básicamente la autorrealización. Entonces lo que tienes que hacer es entender y perdonarte a ti mismo, entender y perdonar a los demás y tener un objetivo claro en la vida, más o menos así, a muy grandes rasgos son como los 3 pilares. Y lo que ayuda a esto es precisamente a aceptar la sombra. Entonces siento un poco que esa es la reflexión de Benedetti y es la reflexión que hizo Jung a lo largo de su vida y es la reflexión que también tiene Jekyll y Mr. Hyde, porque él dice, mi naturaleza, Jekyll en su confesión, dice un poco, mi naturaleza se desequilibró. Ya me di cuenta que no puedo volver a ser yo, porque ya le di más fuerza a Hyde. Porque, hay que decirlo, la maldad en Jekyll era más pequeña. Por eso Hyde era chiquito, por eso le quedaba la ropa grande, lo que decíamos al principio.
porque cuando se convertía, pues tenía la misma ropa de Jekyll, que era un hombre alto, guapetón. Y mientras tanto que Hyde era pequeño, pero eso mismo era porque él no había alimentado esa maldad. Entonces, en su cierta medida, Jekyll era muy bueno, pero también era malo, pero no tan malo. Es un tema muy profundo, es muy trascendental. Yo creo que no termina de leerse ese libro cuestionándose cosas realmente muy guardadas dentro de uno. Sí, más allá de... Por eso cuando uno dice como es solo policíaco me da un poco de terror, porque siento que la gente se queda mucho en eso de las pistas y las cartas, y eso es muy chévere, o sea, de verdad lo atrapa a uno, pero lo lleva al lado de psicológico, te dan la matraca. Esto de querer reprimir cosas creo que la vivimos cotidianamente. Esto es un story time. Porque es que ahorita que yo llegué a la casa de Lau, pues como que tranquilamente abrí los cajones. Empecé a mirar qué había en las ollas. Y eso normalmente lo hago en la casa de mis amigos. Yo no sé, soy muy confianzuda con las cosas de las personas. Y mismo le dije, ¡ay, qué pena! Y me avergoncé mucho por ser así porque fue algo que hice inconscientemente. Y he notado que a muchas personas les pasa eso con otras cosas. Como que se ríen duro y, ¡ay, perdón! O yo tengo una amiga que todos la amamos porque es súper directa y es muy chistosa, pero ya le avergüenza eso, dice, no, es que yo soy muy imprudente, no, es que a mí no me gusta ser así. Y es algo que es inherente a nosotros mismos. Y no estoy diciendo que no cambiemos, sino que nos quedemos así para siempre, pero que si nos replanteemos en que si es realmente malo. Esto que odio de mí es verdaderamente malo, sí lo quiero cambiar, lo puedo cambiar, porque si no lo puedo cambiar, pues ¿para qué me desgasto? Y si no lo debo cambiar, si es por convenciones sociales o si es por algo que solamente yo me torturo, pues también qué chévere dejarlo ir y concentrarse en otras cosas. Sí, precisamente Jekyll lo dice. Yo mismo me puse unos ciertos estándares quizás más elevados que el resto de las personas. Y eso fue lo que lo jodió, creo yo. Que bueno, la época victoriana también era un poco hipócrita en ese sentido. Tenías que ser demasiado correcto ante la sociedad, más si tenías un cargo así como de doctor, reconocido. Jekyll nació con plata, ¿no? También. A sus espaldas cargaba mucho peso familiar, pero él mismo aún así se dio más peso, o sea, se lo puso, se autoimpuso una serie de cosas, de requisitos, de expectativas, y eso pasa mucho. Hay pesos que no deberíamos cargar y ese es el objetivo de la vida, un poco, ¿no? Reconocer. Y yo sé que esto suena un poco autoayuda, pero a veces la autoayuda es buena. Sí, después de todo, cierta reflexión de la autoayuda es eso, reconocerse, hacer las paces contigo mismo. Pues sin querer disculpar a los asesinos, ¿no? No, en ningún momento estamos diciendo que los asesinos hicieron paces consigo mismos y aceptaron sus oscuros deseos. O cuando aceptan a Cristo y ya. Ay, sí, como Garavito. Exacto, no. Así de fácil tampoco es. No. Todo acto tiene sus consecuencias. Como bien se ve en Jekyll y Hyde. Porque voy a hacer el máximo spoiler para que entiendan. Al final Jekyll decide suicidarse antes de convertirse en Hyde. Prefirió morir. Hay una frase bien bonita sobre eso. Prefiero morir siendo un hombre que vivir siendo un monstruo. El tema está súper bueno. O sea, de hecho nos quedamos con muchas cosas que hablar. Como de 3 cosas, otros 3 referentes. Si les gusta, hacemos segunda parte de este. Eso con Frankenstein. Por ahora, nos vamos. Adiós. Adiós. Encuéntranos en Instagram como Vicio al Ocio. Allí encontrarás imágenes complementarias y todas las referencias que usamos en este capítulo. Gracias por escucharnos.